Primero que nada, quiero comenzar porque es una pregunta, o quiero comenzar con una pregunta que más de alguna vez y más de alguno de los que estamos aquí alguna vez nos hemos hecho. I'd like to start with a question that most of us have asked ourselves. Y déjeme decirle, si usted realmente es consciente de la vida que Dios le ha dado, creo que usted se ha hecho esta pregunta. And if you are aware of the life that God has given you, I think you have asked yourself this question. Y esta pregunta se aplica a mí en muchas formas, And this question applies to me in many ways, especialmente porque yo he sido una persona que ha ido a muchos lugares especially because I've been a person who's traveled to many places, y me he movido muchas veces de lugar en lugar. and I've moved many times to different houses, different places. Y de hecho este es el lugar donde he permanecido por más tiempo. And this is the place that I've lived for the longest period of Ya time, voy para 20 años. almost 20 years. Sí, van a ser 19 en este diciembre. This December will have been 19 years since we moved here. Y ya el próximo año voy a ser 20. Voy a tener que hacer una fiesta And next year will be 20. I'll have to have a party to celebrate. por mis 20 años de edad. For 20 years old. Pero en el transcurso de mi vida, a los lugares a donde he ido, But over the course of my life, me he hecho la pregunta: I've asked myself this question in the different places that I've moved to. ¿por qué estoy aquí? Why am I here? ¿Qué estoy haciendo aquí? What am I doing here? En realidad en mi vida ha habido muchas preguntas, como no solamente esa, sino ¿qué sigue después de esto? I've also asked myself, what's after this? Quiero que usted levante su mano derecha si alguna vez se ha hecho usted estas preguntas. Raise your right hand if you've asked yourself this question before. La mayoría. Most of us. Yo sé que algunos ni siquiera se han dado cuenta que se han cuestionado eso mismo. I know that some people maybe even haven't noticed that they've asked themselves that question. ¿Cómo lo puedo saber? Porque si ha habido alguna situación, alguna circunstancia en su vida How do I know? Because if you've been in some sort of circumstance en la que ha pensado mucho para tomar una decisión, in which you've thought a lot about before making a decision, o se ha sentido indeciso, or if you felt indecisive, usted se ha confrontado con estas preguntas. then you have been confronted with these questions. Es completamente natural. It's completely natural. Eso no hay nada de extraño. There's nothing strange about it. De hecho, si no nos cuestionamos a nosotros mismos al respecto de a dónde vamos y por qué, In fact, if we don't ask ourselves where we're going and why, en realidad es vivir muy a la ligera. that's living a very lazy or, lazy life. Así que si usted no se ha hecho esas preguntas en alguna forma, So if you haven't asked yourself this question in one way or another, apúntenlas porque va a empezar a preguntárselas. write them down because I think you are going to begin to ask yourself these questions. Una vez que he hecho esta pregunta o que he hablado acerca de estas preguntas, So having mentioned these questions, quiero que leamos, si puede conmigo o abra su Biblia en Jeremías 29:11. I'd like us to read in Jeremiah 29:11. Y voy a leer de la versión lenguaje actualizado. And I'll be reading in the New Living Translation. Dice así: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Déjeme decirle que el lenguaje de esta escritura es un lenguaje no en singular, sino en plural. The language in this verse is not in the singular, but in the plural. Y la razón que está en plural And the reason it's written in plural es que fue una profecía que no surgió para un individuo en especial. is because this prophecy wasn't just for one person. Aunque usted y yo pudiéramos en determinado momento apropiarnos de este mensaje y esta promesa, Although we could take this as our own, no obstante, en su interpretación original,
In its original interpretation, En realidad fue una profecía dada para un pueblo, it was a prophecy for a whole people, el pueblo de Israel, the people of Israel, que para el tiempo del profeta Jeremías who at that time, the Es- prophet Jeremiah estaban a punto de entrar en la cautividad babilónica. was about to enter into a time of captivity. Así que cuando el profeta Jeremías es enviado a dar o advertir esta profecía sobre el pueblo, So when the prophet Jeremiah was sent to give this prophecy to the people of Israel, en realidad es para un enorme grupo de gente. it's for this huge group of people. Y aunque la mayoría de nosotros nos ha gustado, porque es bonito el versículo y nos gusta tener la esperanza de ese versículo, And although most of us love this verse because it's so nice and it just gives a hope to our lives, lo aplicamos de una manera muy individualizada y muy en particular. we apply it in a very individual and particular way. Y está bien porque es una promesa de Dios. And that's fine because it is a promise from God. Pero dentro de lo que es los rasgos interpretativos de la literatura bíblica, But if we look at the biblical interpretation of this verse, en realidad ese mensaje es para un pueblo, we see that this message is intended for a people, para un grupo enorme de gente, for a large group of people. y les está diciendo prácticamente And it's telling them que interrumpan sus planes propios to interrupt their own plans y que retrocedan en sus sueños, incluso si es posible. and that they would go backwards. ¿Y sabe por qué? And you know why? Porque sus proyectos de ellos, Because their projects, sus sueños de ellos, their dreams, sus planes de ellos their plans habían fracasado. had failed. ¿Tiene sentido? Does that make sense? Por eso el Señor, una vez que los ve fracasados, That's why when God saw that they had failed, hasta cierto punto a ser derrotados, even defeated, y no tanto porque ellos se vieran a sí mismos totalmente derrotados, and not so much because they were completely defeated, sino porque era la actitud interior de ese pueblo. but because that was their attitude of defeat. No sabían qué hacer ni a dónde ir. They didn't know what to do or where to go. So, la pregunta para ellos masivamente hubiera sido, ¿por qué estamos aquí? So the question for them would have been, why are we ¿Qué here? sigue ahora? What's next? ¿Se da cuenta? Do you see? En otras palabras, In other words, cuando esta escritura es proferida al pueblo, when this scripture is given to the people, se le está diciendo, no se trata de sus planes, they're telling them that it's not about their plans, sino los de Dios. but it's about God's plans. Y se trata no de cumplir tu propósito, And it's not about fulfilling your purpose, sino el propósito de Dios. but God's purpose. A mí me pasó, This happened to me porque a una edad muy temprana en mi vida, when I was very young. de repente me vi solo, All of a sudden I found myself alone, sin ayuda, without help, sin saber a dónde ir, without knowing where to go ni qué hacer. or what to do. Y me recuerdo que a una edad muy temprana comencé a caminar por la vida. And I remember at a very young age I began to walk through life. Dormía donde me agarraba la noche o encontraba algún refugio I slept wherever I could find a place to sleep, y no sabía dónde ir. and I didn't know where to go. Así que prácticamente me dejé llevar por, si usted quiere, por la suerte, por lo que sea. And so you could say that I just lived by luck. Pero el hecho que salí sin saber a dónde iba. But I would leave without knowing where I was going. Bueno, no se trata acerca de mí, But this isn't about me. sino quiero contarle un poquito acerca de la historia de un hombre común. But I want to share a little bit of a story about an uncommon man, No, común. a common man. Y eso no quiere decir que yo no sea un hombre común. And that doesn't mean I'm not a common man. Yo soy un hombre común. I am a common man. Y desde ese punto de vista, pues soy tan especial como usted y todos, digamos, en ese punto de vista. Nomás pensando en nuestra humanidad. And from that point of view, just thinking about our humanity, I'm just as special or normal as you. Quiero hablarle no de mí, sino de un hombre que se llamó Martín Lutero. And so I want to talk about not myself, but someone named Martin Luther.
Este hombre nació el 10 de noviembre de 1483. He was born in 1483 Noviembre 10. on November 10th. Y él en realidad nació en una familia muy pobre, And he was born to a very poor family allá en Alemania. in Germany. Sí. Voy a ir por la historia, algunos puntos que quiero sobresalir. And so I'm just going to share some important points about his life. So, este hombre venía de una familia pobre. So he came from a poor family. ¿Cuántos de aquí vienen de una familia pobre? How many of you come from a poor family? Todos, ¿verdad que sí? All of us. Por eso le digo, es una persona común. That's why I say he was a common man. Él, sus padres eran una pareja que eran bastante religiosos. His parents were very religious. Y yo no lo sabía, pero después de estudiar un poquito acerca de su historia, And I didn't know this, but after studying a little bit about his life, había en aquellos tiempos en la historia de la iglesia ya en los primeros siglos, at that time in the history of the church in those first centuries, había un San Martín de Tours, se llamaba. there was a Saint Martin. Y cuando Martín Lutero nació, And when Martin Luther was born, o cuando nació el bebé Lutero, or when this baby Luther was born, le dieron el nombre de Martín en honor a este otro santo. they named him Martin in honor of this Saint Martin. O como ellos vivían en un pueblo donde los recursos eran limitados, And since they lived in a place with limited resources, sus padres se movieron a otro pueblo en Alemania, his parents moved to another town in Germany a un lugar llamado Mansfeld, called Mansfield. y ese lugar había muchas minas de cobre, entonces su padre comenzó a trabajar ahí. And in this area there were a lot of copper mines, and so his father began to work there. El papá de Martín Lutero tenía planes para él, Martin Luther's father had plans for him, así que se puso a trabajar duro, so he began to work hard. abandonó su oficio original de campesino y se metió de minero He left his job as a farmer and began his job as a miner. y empezó a hacer un poco de dinero He began to earn some money, y estuvo impulsando a Lutero para que entrara pues a la escuela, que tomara lo mejor de la educación de su tiempo. and he was pushing his son Martin to get into school to be educated. Así que finalmente logró que Lutero entrara a la universidad. And so finally he was able to get his son Martin Luther into university. Ahí en la universidad Lutero fue muy sobresaliente. In the university, Martin Luther was an excellent student. Fue tan sobresaliente que le dieron el apodo del filósofo. He was so excellent that they called him the philosopher. No obstante, los padres eran muy religiosos y muy devotos, But the parents were still very religious, very devout. pero en sus primeros años en realidad Lutero vivió una vida muy disoluta. But Martin Luther lived a very dissolute life. Sí, y eso no sé si todos podemos comprender cuando hablamos de una vida muy disoluta. Es decir, los críticos especialmente son los que enfatizan en esa parte. And what I mean by this, we're going to explain a little bit about what I mean about a dissolute life, because the critics really focus on this. Tenía la fama de que era muy borracho. Él o sus padres. Él, He was known for being a drunkard. sí. De manera que ya en sus primeros años de vida, él ya contaba con una fama de frecuentar los lugares incluso de prostitución. In such a way that he was even known for frequenting places where prostitution was offered. Y era famoso en sus borracheras. And he was famous for becoming drunk. E incluso hay un libro que escribe un señor que se llama, no sé cómo se pronuncia, pero escribe Dietrich M.
There's Era- even this book written by a particular author. Ajá. Y este autor dice que los años de estudio de Lutero, And this author said that Martin Luther's years of studies, toda su juventud, él fue un borracho. throughout all his youth, he was a drunk. E incluso en ese libro se relata que alguna vez Lutero se metió en problemas con un compañero estudiante In this book, it even talks about a time when Martin Luther got into an issue or a conflict with a classmate of his, y se enfrascaron en una pelea and they started fighting hasta que finalmente terminaron haciendo enfrentándose en un duelo until eventually they were in a duel, y Lutero mató al otro estudiante. and Luther killed his classmate. Todo eso está relatado en ese libro. El libro se llama, a ver, déjeme ver si encuentro el otro. And all of this story is told in that book. No escribí el libro. Oh, se llama así, precisamente el libro se llama Martin Luther. And the book is just called Martin Luther. Así se llama. Y el autor, si lo quieren buscar, el autor es Dr. Dietrich M. And the author is Dr. Dietrich M. Pues eso, por supuesto, es malo, ¿no es cierto? Well, this is terrible, don't you think? Sin embargo, todo ese tiempo Lutero era muy joven. But during this time, Luther was very young. Y debido a que sus padres lo habían educado sobre unos valores morales muy estrictos, And since his parents had raised him with these very strict moral values, eventualmente lo que ocurrió es que Lutero empezó a cargar con un sentido muy grande de culpabilidad. what ended up happening was Luther began feeling this huge guilt. Y él empezó a muy temprana edad en tratar de encontrar una respuesta a sus problemas, And he began at a very young age searching for an answer to his problems. porque si era un hombre muy capaz, Because he was very able, capable, era un hombre educado, he was educated, pero vivía una vida desordenada. but he lived a disorderly life. Pero en su interior But within himself, luchaba consigo mismo he struggled with himself. y sentía una carga sobre su vida. And he felt a weight over his life. Incluso este libro sugiere This book even suggests que Lutero sufría de problemas psiquiátricos. that he may have had psychiatric problems. Fíjese, a ese punto es. That's how bad it was. Así que Lutero lo que le empezó a ocurrir es que tenía mucho miedo de la muerte. So what started happening with Luther is that he had this huge fear of death. Así que específicamente Martín Lutero recibió su grado de maestría en 1505. So in the year 1505, Martin Luther got his master's degree. Y precisamente después que recibió su maestría, And after he got his master's degree, fue específicamente, según los historiadores, el 2 de julio de 1505, on July 2nd, on 1505, according to historians, Lutero se encontraba caminando por un camino Luther was walking along this road y empezó a caer una tormenta. and a storm began. Y cuando él iba caminando, And when he was walking, de repente un rayo cayó all of a sudden a lightning bolt struck, y alcanzó él a ser impactado por ese rayo. and he was impacted by this lightning strike. Y se dice, los historiadores dicen que gritó, ¡ayuda, Santa Ana! And the historians say that he shouted, "Help me, Saint Anna. Si me ayudas me haré monje. If you help me, I will become a monk." Y cumplió. And that happened. Salió de esa crisis He came out of this crisis y abandonó la carrera que ya tenía de leyes He abandoned his career in law, y se metió a un monasterio. and he entered a convent.
y donde se hizo un monje agustino. where he became a monk. Y también se dice que en el monasterio, It's also said that in this monastery, él empezó a ser también muy sobresaliente, he began to excel, pero era conocido por el estudioso de la Biblia. but he was known for being very studious of the Bible. Se la pasaba día y noche. He spent day and night studying the Bible. Y en sus confesiones, And in his confessions, lo que él argumentaba es que no encontraba la paz. what he would say to the priest is that he couldn't find peace. Así que hacía también muchas penitencias. So he would do a lot of penitences. Si había un hombre que hacía penitencias en los agustinos, era Lutero. If there was someone who did penitences during that time, it was Luther. Así que eso era su vida. So that was his life. Comenzó. Y como era muy capaz, And since he was very capable, eventualmente uno de los clérigos que era su maestro eventually one of the clergymen who was his teacher le sugirió que fuera a Roma. suggested that he go to Rome. Y Lutero fue a Roma. So he went to Rome. Pero cuando Lutero fue a Roma, But when he went to Rome, se escandalizó del tipo de vida que llevaban los clérigos. he was shocked at the type of life that the clergymen lived. La historia dice que incluso en ese tiempo los clérigos The history says that at that time the clergymen abusaban del vino, abused the wine, abusaban de la cerveza they abused beer, y tenían todas las mujeres que ellos quisieran. and they had as many women as they wanted. Había mucha prostitución. There was a lot of prostitution. No se les era permitido casarse, They were not allowed to get married, pero sí podían tener las mujeres que ellos quisieran. but they could have as many women as they wanted. Y Lutero se quedó muy impactado por eso. And Martin Luther was very impacted by that. Aparte de que ya para ese tiempo, cuando él fue a Roma, After he went to Rome, ya se estaba empezando a predicar lo que llamaban las indulgencias. they were already beginning to preach about these things called indulgences. Así que, amparados en las indulgencias, las personas podían cometer errores, So through indulgences, people could commit faults, pecados, sins, y luego nada más iban a la confesión, and then they could just go to confession. y pues ahí en la confesión le decían, pues, ¿cuánto es? And in confession, they would just ask the priest, okay, how much does it cost? Dale. Y pagaban. And they would pay. Pero Lutero no estuvo de acuerdo con eso. But Luther was not okay with that. O sea, era algo así como una borrachera, por decir, transportándolo a nuestro lenguaje actual. Una borrachera, $10. So to understand this, it might have been kind of like, okay, well, you got drunk, $10. Un pecado de adulterio, $30. Adultery, $30. ¿Ah? Y 2 Padres Nuestros. And 2 of the Our Father prayers. 3 golpes de pecho 3 chest beatings, y eso está suficiente. and that'll be enough. Era algo así parecido. It was something kind of like Y that. Lutero no estuvo de acuerdo en eso. And Luther was not okay with that. Por lo tanto, comenzó su lucha. So that's where his struggle began. Y él fue el principal promotor e impulsor de la reforma. And he was the main person to promote the Reformation. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros, Pastor Chimal? So what does this have to do with us, Pastor Chimal? Bueno, déjeme decirle, Let me tell you. cuando Lutero tuvo esa experiencia que el rayo cayó tan cerca de él que por poco lo mata, When Luther had this experience, this near-death experience with the lightning bolt, ahí empezó a recapacitar acerca de lo que estaba haciendo en su vida. that's when he began to question what he was doing with his life. Y tantas veces se había hecho la pregunta, ¿por qué estoy aquí? And he'd asked himself so many times, why am I here? ¿Qué voy a hacer? What am I going to do? ¿Qué sí ahora? What's next? Y sabe como que Dios le dio la respuesta. And it was like God gave him the answer. Sabe que eventualmente, pero eso lo vamos a hablar después, You know that eventually, but we'll talk about this later, la Iglesia Católica terminó excomulgando a Lutero y persiguiéndolo.
The Catholic Church ended up excommunicating and persecuting Luther. Algún tiempo lo consideraron un católico bueno, At one time, they considered him a very good Catholic, pero después ya no. but after that, later they didn't. Pero eso va a ser en otro sermón. But that'll be in a different sermon. Quiero que nada más hacerles notar I just want to help you see que este hombre, al cual en la historia del cristianismo se le considera un hombre muy especial, that this man, who's considered a hero in Christian history, fue un borracho, was once a drunkard, fue un disoluto, a dissolute, y eso le trajo un sentimiento de culpabilidad tremendo. and this brought him a huge sense of guilt. Ahora, si usted no sabe lo que es un sentimiento de culpabilidad, If you don't know what it is to feel guilt, la psicología actual dice que, tengo aquí la definición, psychology says dice así: es una de las emociones más destructivas que experimentan los seres humanos it's one of the most destructive feelings that a human can feel, y en mayor o menor intensidad es casi siempre ocasionada por algo que ha ocurrido en el pasado. and it's usually caused by something that happened in the past. Además de los conflictos internos Even more than beyond just internal conflict que resultan de un evento that result from an event o una situación que no pudimos resolver en el pasado. or a situation from the past that we couldn't resolve. La persona puede experimentar a veces una especie de ansiedad intensa, The person can experience a form of anxiety, una especie de odio y descontento consigo mismo. a form of hatred and discontent toward O themselves. sea, algo así como, no me gusta como soy, pero no puedo evitarlo. Something like, I don't like the way I am, but I can't help it. Cuando es bien persistente, When it's very persistent, la psicología actual dice que acarrean desequilibrios mentales muy negativos. psychology says that they could suffer very negative mental state. Y incluso las personas empiezan a tener la sensación de que oyen voces o se sienten perseguidos. People could even begin to hear voices, or they could feel like they're being followed. Y eso es bien natural, humanamente y bíblicamente hablando. And biblically and humanly speaking, this is very natural. La escritura dice, y fue también el profeta Jeremías diciendo que los malvados son como un mar turbulento. Even the prophet Jeremiah in the Bible said that the evil are like a turbulent sea, Que no tienen reposo. and they don't have any rest. Es decir, cuando uno sabe y empieza a realizar que ha hecho cosas lamentables o cosas malas, When you know that you've done bad things, eso es lo que viene después. this is what comes afterward. Se siente uno culpable, se siente triste. You feel guilty, you feel sad. Y si no se soluciona esa situación, And if the situation isn't solved, en realidad la persona empieza a sentirse triste, sentirse fuera de lugar, sentirse como que no hay propósito en su vida. then the person begins to feel sad, out of place, and like they have no purpose in life. Y de hecho, algunas personas cometen incluso suicidio. And some people even commit suicide as a result. ¿Qué cree que llevó a Judas al suicidio? What do you think led Judas to commit suicide? El sentimiento de culpabilidad. This sense of guilt. ¿Ve? Lutero pasó por eso. Luther experienced this. Por eso les digo, la historia de un hombre común. This is why I tell you he was a normal, common man. Porque aquí entre nos, nomás no le diga a nadie. Because just between us, Lo que Lutero pasó, yo también lo pasé. what Luther went through, I also went through. Yo también fui borracho. I also was a drunkard. Yo también fui un disoluto, I also was dissolute. mentiroso, I was a liar. abusador, I was an abuser. todo. All of these things. Y también me encontré en la misma situación. And I found myself in the same situation. ¿Qué hago? What do I do? ¿Qué es el propósito de mi vida? What's the purpose of my life? ¿Qué queda por hacer? What's next?
Cuando Lutero pasó por ese problema de el rayo que cayó junto a él, When Luther experienced the near-death experience of the lightning bolt, tenía 22 años. he was 22. Y ahí, a la edad de 22 años, And at 22 years old, decidió que había que hacer un cambio. he decided that he needed to make a change. Y déjeme decirle, nunca hemos pretendido, ni yo en lo personal, sé que Martín Lutero no fue un hombre perfecto. And let me tell you that no one ever has tried to affirm that he was a perfect man. Pero fue el hombre que Dios usó para hacer la diferencia, para que usted y yo conociésemos la verdad. But he was the man that God chose to use to make a difference so that you and I could know the truth. De hecho, él fue uno de los primeros que tradujo la Biblia al lenguaje común. In fact, he was one of the first to translate the Bible to the common language. ¿Y sabe en qué idioma la escribió? And you know in La what tradujo. language he translated it to? A ver, ¿quién puede adivinar? Al alemán, To German. porque hasta ese momento ya había Biblias en latín. Because there were already Bibles in Latin, Entonces el lenguaje, obviamente él era un alemán, lo escribió en alemán. and so obviously since he was in Germany, he translated it to German. Y sabe, si ahora usted y yo tenemos un acceso a una Biblia And if you and I today have access to a Bible como esta, a Bible like this one, primeramente gracias a Dios, first we can thank God for it, pero Lutero tuvo mucho que ver. but also Martin Luther had. Eterno para tu vida There is an eternal purpose for your life y para la vida de todos. and for everyone's life. Porque la palabra de Dios es clara cuando dice que no quiere que ninguno se pierda, Because the Word of God is clear that when it says that He doesn't want a single person to perish, sino que todos procedan al arrepentimiento. but that all should be led to repentance. Dios tiene un plan para ti. God has a plan for you. Y si quieres saber cuál es, And if you want to know what that is, tienes que regresar el próximo domingo. you have to come back next Sunday. Por hoy, quiero decirle, Just for today, I'd like to say, ¿va a esperar a que caiga un rayo ahí junto a usted? are you going to wait for a lightning bolt to strike? Aunque debo decirles que ya todos, o la mayoría de los que estamos aquí, Although I'd like to say that most of us who are here hemos experimentado experiencias que no sabemos cómo, pero Dios nos ha librado. have experienced things that God has miraculously freed us from. Creo que la hermana Ruth estaba mencionando hoy al principio del servicio. Our sister Ruth was mentioning something like that at the start of the service. Entonces, para algunos ya ha sido el tiempo So for some of us, we've already experienced that. y ya entramos en ese propósito mayor. And we've already entered into that greater purpose. Ahora yo quiero a aquellos que no lo han hecho. Now I'd like for those who have not done that. Usted me puede decir, bueno, pero ¿cómo le voy a hacer? You might say, but how do I do that? Es simple, es sencillo. It's very simple. Así como usted entienda el mensaje de Dios, Just as you understand the Word of God, así haga su decisión. that's how you make your decision. Exactamente como le ocurrió a Lutero. Just like it happened with Luther. ¿Recuerdan cuál fue la experiencia que hizo, que fueron las expresiones que dijo Lutero? Remember what Luther said? ¿Qué dijo? ¡Ay, Santa Ana! ¿Cómo? ¡Ay, Santa Ana! Oh, Me haré monje. Saint Hannah, I will become a monk. Y eso fue todo. That was all. Nunca supo él de qué será la diferencia en su vida. He never knew that that would make the difference in his life. O no sé si alguna vez lo supo. Pero lo que sí puedo decirle que en mi caso, But what I can say is that in my case, yo me recuerdo que en 1976 I remember that in 1966, fui por primera vez a una iglesia evangélica. I went for the first time to a Christian church. Y yo no sé de qué hablaron, la verdad. And I really don't know what they spoke about. No puse atención realmente a lo que se predicó. I didn't pay attention to the preaching. Pero
esa incógnita de mi vida era constante. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde? This question was constant in my life. What am I going to do? What's next? Pero ese día, cuando me entregué a Cristo, But that day when I gave my life to Jesus, ese día terminé de cuestionarme that day I stopped questioning a myself ese respecto. with regards to that. Yo supe que quería servir a Dios. I knew, Y eso fue en 1976. and that was in 1976. ¿Cuántos años hacía? How many years has it been since then? 40 y córrele. 43 años. 43 years. Y aquí estoy. And here I am. Feliz. Si no hubiera sido así, If it hadn't have been like that, tal vez yo ya estuviera muerto. maybe I wouldn't be alive today. Pero Dios tenía un propósito mayor para mí. But God had a greater plan for my life. Quiero invitarles que se pongan de pie. I'd like to invite you to your feet.